Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el método de respiración de los caballeros C371, poder del tercer círculo, cuerpo de caballero, inversión del segundo círculo, 1. Torre Gris. Levi, que estaba cultivando en el 9º piso de la Torre Gris, de repente se sintió incómodo. Miró el pelo de su brazo y se puso de punta. Esta sensación de peligro era mucho más fuerte que las oleadas anteriores de ataques de bestias marinas. Ante ese pensamiento, se adentró en el mar y encontró a Leviatán, que dormía profundamente. Le dijo a Leviatán que estuviera listo para llevárselo en cualquier momento. Luego Levi fue al tercer piso de la Torre Blanca y encontró a la señora Marlene. Maestro, creo que deberíamos abrir la matriz. La técnica de respiración del caballero que cultivo puede predecir algunos peligros. Puedo sentir que el peligro se acerca a nuestra Torre Gris, dijo Levi. Marlene se sorprendió un poco. Hasta donde ella sabía, solo algunos hechizos de la escuela de profecía tenían esta capacidad de predecir la fortuna y la desgracia. Sin embargo, Levi siempre había sido confiable, por lo que Marlene no dudó en discutir esto con el maestro de la torre. Al final, cuando los aprendices vieron que la barrera del conjunto se iluminaba nuevamente, supieron que algo grande había sucedido. Marlene apareció en la plaza y dijo, todos, la batalla final podría estar por llegar. Llevamos más de un año aguantando. Espero que todos puedan recomponerse y aguantar hasta el final. A continuación habrá una batalla feroz. Mientras sobrevivamos a esta crisis, nuestra organización será más fuerte. Marlene no dijo nada más. Cuanto más simples eran sus palabras, más podían todos sentir la gravedad del asunto. Levi continuó cultivando la técnica de la respiración. Quería mejorar antes de que llegara el peligro. Preparó todo lo que pudo y se adaptó a su estado máximo para poder dar la bienvenida a la llegada de esta feroz batalla. Unos días después, cuando la sensación de peligro alcanzó su punto máximo, Levi saludó a Marlene, al maestro de la torre y a los demás antes de abandonar en secreto la Torre Gris. No planeaba enfrentarse al enemigo en la torre. Quería aprovechar la ventaja de Leviatán y colarse por detrás. Cuando el enemigo luchaba contra el maestro de la torre, usaba su especialidad como caballero legendario para causarle mucho daño al enemigo. Por supuesto, si el enemigo era demasiado fuerte, sería más fácil para Levi escapar. En resumen, todo dependía de la situación de la feroz batalla que se avecinaba. Con el legendario cuerpo de caballero de Levi, aunque no podía nadar en el mar como un pez en el agua como el clan del mar, no era un problema para él esconderse en la boca de la ballena rey dragón y esperar una oportunidad entre algunas bestias marinas. Aquí vamos. La sensación de peligro provocada por Levi's Spider Sensing había alcanzado su punto máximo. En tales circunstancias, significaba que la persona que le era hostil ya había llegado. La otra parte era definitivamente una existencia de segundo círculo. De lo contrario, el Spider Sensing no sería tan fuerte. Eso es extraño. Lógicamente hablando, no tengo enemigos en el clan del mar. Podría ser que quienes huían de las bestias marinas se quejaran ante el anciano del mar. ¿El espadachín del clan que sus mayores vinieron a matarme? Mientras Levi pensaba en las palabras de la ballena rey dragón, el mensaje de la serpiente negra ya había sentido que se acercaban 6 auras poderosas y desconocidas. Levi y la ballena rey dragón yacían inactivos en las profundidades del mar, sin atreverse a emitir ningún sonido. Cada respiración fue suficiente para que Levi's Spider Sensing sintiera instintivamente el peligro. Esto significaba que estas 6 auras eran todas existencias del segundo círculo. 6 existencias del segundo círculo. ¿Por qué no huimos? Incluyendo al Tower Master y a Horman, la Torre Gris solo tiene una existencia de tercer círculo y 2 de segundo con el método de respiración de los caballeros C372, poder del tercer círculo, cuerpo de caballero, inversión del segundo círculo, 2. 6 contra 3. Con su ventaja, ¿cómo podría Arland perder? No hace falta decir que, para estar seguro, incluso trajo consigo al mago de la matriz del segundo círculo, el mago perdido. Arland,
No esperaba que te atrevieras a regresar. Fuiste golpeado por el maestro de la torre y abandonaste tu armadura como un perro callejero. ¿Cómo te atreves a volver y ladrar? PFFT, si Herman no llamó a los ejecutores, ¿cómo podría ser mi rival? No tiene sentido decir más. Como esa vieja cosa de Herman no se atreve a enfrentarme, Arlan, te mataré a ti y a esa serpiente blanca y aplanaré esta torre gris y blanca. Jejeje. Arlan se rió salvajemente. Todos, ataquen. No subestimes al enemigo. Todos ustedes, ataquen. Después de que Arlan terminó de hablar, agitó con impaciencia su varita mágica y envió rayos de fuego infernal a Marlene. Los demás también cruzaron el mar con 8 inmortales, cada uno mostrando sus propias habilidades. Elins, la bruja araña, era una mujer hermosa. Solía ser aprendiz de maga de la organización First Circle Wizard. Cuando descubrió accidentalmente que su hermana mayor había recibido la herencia de un hechicero de la escuela de insectos, tenía malas intenciones y conspiró directamente para matar a su hermana mayor. Luego le quitó la herencia. Ella misma fue perseguida por la organización de magos y finalmente desapareció sin dejar rastro. Cuando finalmente regresó, ya era la líder de la organización de magos oscuros Sea Spider-Hat y había dejado atrás el aterrador título de Spider-Witch. Él. Spider-Witch crió un grupo de Zergs de primera categoría y de baja calidad y fue clasificada 111 ST en la lista Zerg de la Escuela de Insectos. Se llamaba Araña Fantasma del Mar de Cara Roja, razón por la cual la bruja araña se había hecho un nombre. La bruja araña sacó una bolsa que parecía estar tejida con telarañas. Esta era su casa de insectos, y había miles de arañas fantasma marinas de cara roja en ella. Vayan, bellezas, maten a toda la gente de la isla. La bruja araña se rió entre dientes. El Denzel contenía arañas azules y rojas que eran tan grandes como una cabeza humana. Entró en el agua del mar y pareció fusionarse con el agua del mar. Estas arañas atacaron rápidamente al enemigo. Como el mejor de los insectos mutados de bajo grado, si miles de arañas fantasma marinas de cara roja avanzaran en masa, los magos oficiales comunes serían devorados en un instante y morirían a causa del veneno. Incluso los magos del segundo círculo fracasarían si no tuvieran cuidado al enfrentarse a tantos insectos mutados. Horman parecía estar enfrentándose a un enemigo formidable. Movió la lengua y comenzó a extenderse una aura fría de escarcha. Como criatura trascendente del segundo círculo, Horman había dominado muchas habilidades parecidas a hechizos. En ese momento escupió escarcha y su aliento casi congeló todo lo que tenía delante. El agua de mar también estaba congelada, y algunas de las arañas fantasma marinas de cara roja que se escondían en ella también estaban congeladas. Sin embargo, estos tipos eran muy resistentes a la hierba. Bajo un frío tan extremo, no murieron. En cambio, siguieron luchando en el hielo. Un aterrador veneno rojo fluía de sus colmillos y podía derretir el hielo. Estas arañas fantasma marinas de cara roja se desplazaban sobre la superficie del mar y escupían hilos blancos. Mientras se movían rápidamente, tejieron una telaraña blanca que cubría el cielo y atraparon a Horman en ella. Al mismo tiempo, con un rugido furioso, el lagarto del infierno de 3 cabezas corrió y presionó a la serpiente blanca Horman contra el suelo. 3 luces diferentes emitidas desde sus 3 cabezales. Sin embargo, Horman no tenía miedo en absoluto. La luz azul brillaba intensamente en sus escamas blancas. Habilidad de hechizo de segundo círculo. Marlene está lidiando con uno. Horman está lidiando con uno y el maestro de la torre es un tercer círculo. ¿Podrá luchar contra 4 personas a la vez? Levi estaba un poco desconfiado. Aunque efectivamente hubo un cambio cualitativo entre un tercer círculo y un segundo círculo, no estaba seguro de si un tercer círculo podría derrotar a 4 segundos círculos. La diferencia en los números era demasiado grande. Aparte de eso, también había algunas auras de existencia de primer círculo entre los enemigos. Sin embargo, no eran muchos. Las más importantes y peligrosas fueron aquellas existencias del segundo círculo. Levi nunca había visto estos segundos círculos antes, por lo que no había información sobre estas personas en la base de datos del mensaje de la serpiente negra. De lo contrario, Levi solo necesitaba mirar sus auras para saber quiénes eran.
Cuando esas existencias peligrosas entraron en el rango de la percepción superior más detallada de Levi, Levi se dio cuenta de que solo se sospechaba que uno de los 6 segundos círculos era una bestia marina. El resto eran todos humanos. Sabía que Arlan siempre había querido deshacerse de él. Había arruinado repetidamente los planes de Arland y se había convertido en una espina en su costado. Esperemos y veamos. Si realmente no funciona, solo puedo huir. Aunque decepcionaré a la organización, tengo que considerar mi propia vida. Levi decidió observar primero la situación de la batalla. Si pudiera luchar, haría todo lo posible para evitar que la Torre Gris fuera destruida. En la superficie del mar, el lagarto infierno de 3 cabezas agitó sus alas de hueso y llegó a la orilla de la Torre Gris con llamas verdes. Por encima del lagarto del infierno de 3 cabezas, los 5 magos del segundo círculo, el demonio, la bruja araña, el mago de hueso blanco, el mago sediento de sangre y el mago perdido, miraban hacia adelante con expresiones indiferentes. La bruja Marlene y una serpiente gigante blanca como la escarcha enrollada en la orilla bloqueaban el camino. Marlene, ¿dónde está Herman? ¿Ese viejo fantasma escapó y te abandonó? Demon Arland estaba de muy buen humor. Nunca antes se había sentido tan renovado. Incluyendo al lagarto del infierno de 3 cabezas, había un total de 6 existencias del segundo círculo de su lado. Incluso si la otra parte incluía a Herman, solo existían 3 existencias del segundo círculo. Pasó todo el día en el barco investigando cómo lidiar con él, matarlo, encontrar su debilidad y comenzar una carrera armamentista con Herman. El tercer círculo era la señal de que los magos de bajo nivel se habían convertido en magos intermedios. La diferencia entre el tercer círculo y el segundo círculo era mucho mayor que la diferencia entre el segundo círculo y el primer círculo. Se podría decir que incluso si todas las personas que trajo esta vez vinieran, no tenía la confianza para derrotar a Herman. Y ahora, el mago de huesos y la bruja araña todavía estaban peleando con Marlene y la serpiente blanca afuera. Pinos, lo voy a contener. Usa tu matriz para atraparlo. Arlan sabía que la clave para tratar con Herman era el mago de la matriz, Pinos. Esto se debía a que solo una matriz podía derrotar a los fuertes. La pelota en la que se había convertido el Tower Master seguía cambiando y reformándose como una superbestia. Al final, se convirtió en un violento gorila de montaña, pero la cabeza del anciano calvo parecía un poco divertida. Todo tipo de hechizos de segundo anillo aterrizaron en esta criatura alquímica, pero todos fueron bloqueados por el campo defensivo formado por las complicadas runas alquímicas. Además, esta criatura alquímica estaba hecha de mitril mezclado con oro luminante. Su construcción era costosa y la calidad no era algo con lo que esos productos baratos refinados con latón pudieran compararse. Estos hechizos del segundo anillo no pudieron detener en absoluto el avance de la bestia alquímica. ¡Boom! La tierra tembló. Arland convocó a un caballero de pesadilla en un flaming caballo de guerra y cargó contra la bestia alquímica. Al momento siguiente, el caballero de pesadilla que estaba aplastando a Levi fue enviado a volar por la bestia alquímica. Sus huesos se rompieron y huyó de regreso al infierno. Esta era la diferencia entre un tercer círculo y un segundo círculo. El primer hechizo de tercer círculo que el maestro de la torre había solidificado para su cuerpo de alquimia fue el hechizo defensivo pasivo de tercer círculo más clásico y poderoso, protección contra la quema de acero. Con este hechizo defensivo de tercer círculo protegiendo su cuerpo de alquimia, sería invencible. Incluso si no tuviera ninguna habilidad con los hechizos, aún podría confiar en este trozo de hierro para destrozar a un mago oficial. Sin embargo, las bestias alquímicas no solo eran fuertes en defensa, sino que sus ataques tampoco eran débiles. Flechas de hielo que eran mucho más poderosas que la flecha de agua salieron disparadas de su cuerpo. Como un poderoso clan dragón de segundo círculo de sangre mixta, los claros ojos dorados de Horman estaban llenos de intenciones asesinas. Él estaba furioso. Su cuerpo delgado y poderoso atravesó directamente la telaraña y envolvió al lagarto del infierno de 3 cabezas, matándolo. Mientras las dos bestias del segundo círculo luchaban, Marlene y la bruja araña también comenzaron a bombardearse mutuamente con hechizos. La expresión de Arland era sombría. Ya no le importaba la situación de este lado. Llamó al mago perdido, el mago de la matriz.
Quería aplanar personalmente la Torre Gris y encontrar a Herman para matar a su enemigo. Uno de los magos de huesos blancos fue a ayudar a la bruja araña, mientras que el otro siguió a Arlan para encontrar a Herman. Marlene obviamente no podía hacer nada contra la bruja araña y el mago de huesos blancos, pero no entró en pánico. Solo necesitaba hacer todo lo posible para resistirse a los dos magos del segundo círculo por un tiempo. Y lo más destacado fue el Tower Master. Levi, por el contrario, se quedó quieto. La batalla acababa de comenzar y la torre. El maestro aún no había aparecido. No tenía prisa por atacar. Después de todo, la torre. El maestro no pondría en peligro a la señora Marlene. Si Levi atacara a un enemigo como el mago del segundo círculo, solo tendría una oportunidad de atacar. Si fallaba, usaría sus alas de sangre para escapar. De lo contrario, si el mago del segundo círculo estuviera preparado, su vida estaría en peligro. El maestro de la torre fue la persona más importante en esta batalla. Se preguntó si el Tower Master del tercer círculo podría resistir los ataques de tantos segundos círculos. Arlan llevó agresivamente al mago sediento de sangre y al mago perdido a la matriz del segundo círculo, pero fueron detenidos afuera. Este tipo de conjunto protector a gran escala se utilizó especialmente para proteger la torre del mago. Aparte de los miembros de la organización de magos que ya habían registrado un rastro de fuerza espiritual en el núcleo del conjunto, nadie más podía entrar o salir libremente. Jeje, estás escondido en la matriz, ¿no? Pinos, rompe esta matriz, dijo Arlan. El mago perdido tenía una mirada segura en su rostro. Innumerables rayos de luz se arremolinaban en sus ojos, como si estuviera analizando la estructura de este conjunto. Entonces, dijo con calma, la protección del mar azul se considera un muy buen conjunto de segundo círculo. Sin embargo, ya he visto la brecha en esta matriz. No es necesario romper la matriz a la fuerza. Entraremos corriendo a través del hueco. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C373. Poder del tercer círculo, cuerpo de caballero. Reversión del segundo círculo, 3. Como se esperaba de un asistente de matriz. Morfeo hizo lo correcto al invitarte aquí. Me ahorró muchos problemas. Arlan se rió y estaba de buen humor. Con la ayuda de dos magos del segundo círculo, matar a Herman fue pan comido. Pronto encontró el punto débil del conjunto. Marco y el señor Chem estaban vigilando. Un equipo heterogéneo, ¿cómo te atreves a interponerte en mi camino? Morir. Arlan lanzó casi instantáneamente un hechizo de primer anillo, llama del alma. Un simple hechizo del primer anillo era incluso más poderoso que Green Ghost Carter bajo la abundante fuerza espiritual de Arlan. ¡Boom! Marco y el señor Chem apenas bloquearon el ataque antes de retirarse. Arlan era diferente de los Whitebone Wizards. Todos eran magos comunes del segundo círculo, mientras que Arlan era un mago senior del segundo círculo. Por lo tanto, su objetivo era Herman, quien también era un mago senior del segundo círculo. A Arlan no le importaban en absoluto los demás. Los tres magos del segundo círculo se apresuraron a entrar en la matriz y los hechizos aparecieron en el interior. En un instante, la plaza frente a la Torre Gris quedó sumida en el caos. Los ataques de los aprendices fueron tan débiles frente a estos magos del segundo círculo que no pudieron atravesar en absoluto el campo defensivo de sus hechizos del segundo anillo. Herman. Sal. Enfréntate a mí. ¿Ahora solo te atreves a ser un cobarde en la torre? Arlan gritó. Con el maestro de formación del mago perdido, Arlan no tuvo miedo. De repente, algo cayó del cielo a través del hueco del conjunto. La tierra tembló y el polvo llenó el aire. Después de que el polvo se disipó, una enorme bola de metal bloqueó el camino. Inmediatamente después, cadenas que parecían estar hechas de mitril y oro luminante de repente salieron disparadas de la bola de metal. Estas cadenas bailaban salvajemente con complicadas runas de alquimia. El hechizo del segundo anillo de la escuela de alquimia, Chainweb. Hubo una fuerte bofetada. El campo de defensa del segundo círculo del mago sediento de sangre se distorsionó instantáneamente y estuvo a punto de romperse. Esto hizo que la expresión del mago sediento de sangre cambiara drásticamente. ¿Criaturas alquímicas?
Cadenas envolvieron al hechicero berserk sediento de sangre y lo ataron. En la bola de metal, un anciano calvo asomó la cabeza y abrió la boca como un extraterrestre. Un cañón de alquimia apareció en su garganta y el extremo del cañón brilló, como si se estuviera gestando un ataque aterrador. ¡Boom! Una violenta luz blanca se disparó como un cañón láser. El campo defensivo del mago sediento de sangre, que ya no podía resistir, fue destrozado directamente por la luz blanca escupida por el hombre calvo. La mitad superior del cuerpo del mago sediento de sangre fue destruida directamente. Arland, mi viejo amigo, nos volvemos a encontrar. El anciano calvo sonrió, el cañón de la pistola en su garganta todavía humeaba. ¿Tú eres Herman? ¿Ya no eres humano? La expresión de Arland cambió drásticamente. Maldita sea, si Arland hubiera sabido que esto sucedería, ya no habría sido humano. Herman descendió del cielo y mató instantáneamente al mago sediento de sangre. Aunque el otro grupo era solo un mago del segundo círculo común y corriente, él también era un mago del segundo círculo. ¿Cómo podría romperse en un instante el campo defensivo que pertenecía a un segundo círculo? Solo había una posibilidad. Había avanzado al tercer círculo. Esto es imposible. ¿Cómo pudiste avanzar al tercer círculo antes que yo? Arland se volvió loco. Había luchado con Herman durante más de 100 años. Se podría decir que en este mundo, aparte de él mismo, conocía mejor el método de respiración de los caballeros C374, poder del tercer círculo, cuerpo de caballero, inversión del segundo círculo, 4. Había un total de 5 poderosos cañones de alquimia del segundo círculo instalados en el cuerpo de la bestia alquímica y la garganta del maestro de la torre. Mientras la gran pila de piedras de éter en la cabina de combustible ardía, columnas de luz estallaron en Arland. Arland usó más criaturas invocadas para contener al maestro de la torre mientras esquivaba frenéticamente. Aún así, le dispararon con firmeza, lo que le hizo perder la mitad de su vida. El fuego mágico negro en su cabeza se atenuó. En apenas unos minutos sintió que no podía aguantar más. Marco y el señor Chem se sintieron aliviados al ver que el Tower Master había aplastado completamente a Arland. Se apresuraron a ir a la playa para ayudar a la señora Marlene. Solo los magos oficiales podían intervenir en una batalla de este nivel. Incluso los aprendices morirían si vinieran. El conjunto del mago perdido ya estaba preparado. Rayos de luz salieron volando de su cuerpo y se dispararon al suelo. En estas luces había discos con forma de engranajes incrustados con piedras de éter. En los discos había runas de hechizos incomparablemente complicadas. Esta era la matriz que iba a utilizar a continuación. Se llamaba tablero de matriz. El tablero de matriz rodeó rápidamente al Tower Master y a Arland. Luego, Pinos cantó algunos encantamientos complicados y todo tipo de luz lo rodeó. Haces de luz salieron disparados de los discos y se conectaron entre sí, formando una complicada matriz en forma de rombo en el suelo. La matriz del segundo círculo, Sea Demon Cage. De repente, 8 gruesos tentáculos hechos de elementos de agua se elevaron desde las 4 esquinas del patrón del conjunto. Estos tentáculos ondeaban y formaban una barrera irrompible, atrapando al Tower Master y a Arland en su interior. ¿Pinos? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me estás atrapando dentro? La expresión de Arland cambió drásticamente. Sus llamas demoníacas negras casi se marchitaban bajo la destrucción del maestro de la torre. Sin decir una palabra más, Pinos dejó su conjunto de trampas de segundo círculo más fuerte y salió volando rápidamente. Ni siquiera tuvo tiempo de guardar el tablero de matriz porque si no se iba ahora, no tendría ninguna oportunidad. Maldita sí, este maldito Arland. La información es errónea. Este Herman no es un segundo círculo en absoluto. Es un tercer círculo. Solo Pinos, que era un cultivador de segundo círculo, conocía la diferencia entre un cultivador de segundo círculo y uno de tercer círculo. Como mago senior del primer círculo, apenas podía lanzar un hechizo del segundo anillo. Lo que pasa es que su fuerza espiritual ha resultado gravemente herida y todavía tiene posibilidades de recuperarse en el futuro. Sin embargo, un mago senior del segundo círculo no podía lanzar un hechizo del tercer círculo. Solo había una consecuencia si lo lanzaba con fuerza.
Su fuerza espiritual ardería irreversiblemente hasta que toda su alma se convirtiera en cenizas. Entonces su alma se disiparía y moriría por completo. A partir de esto, se pudo ver cuán grande era la brecha entre el segundo círculo y el tercer círculo. Aunque Hermann no entró en el tercer círculo por el camino ortodoxo y solo se modificó hasta convertirse en una criatura alquímica, su fuerza definitivamente no era algo que pudiera igualar. Y no sabía que si estos magos que llegaban aquí no huían rápidamente, solo había un resultado, y era ser asesinados por Hermann uno por uno. Pensando en esto, no les contó a los demás sobre la situación real y utilizó directamente todas sus fuerzas para escapar de esta zona marítima. Dejar que estas personas se queden aquí todavía podría obstaculizar a Hermann por un tiempo. Como era de esperar, con un rugido, sonó el rugido desesperado y triste de Jim Harland. Muere, Hermann. Cae en el infierno conmigo, vale la pena morir contigo, condensada en el cielo sobre la torre gris. En el cielo sobre la isla, la luz roja sangre se extendió, como si se hubiera abierto una brecha en el infierno. Vagamente, una palma de 3 metros de largo sobresalía de la grieta, como si quisiera salir. Al final de la grieta, un fantasma gigante de cara roja y aspecto feroz con cuernos de cabra parecía impaciente por descender aquí. Acompañado por un rugido extremadamente indignado, todo el cuerpo de Harland se quemó hasta convertirse en una llama negra. El maestro de la torre abrió la boca y succionó todas las llamas negras hacia la bola antes de cerrarla. Las nubes rojas en el cielo retrocedieron gradualmente y las grietas se disiparon gradualmente. Afortunadamente aún no he terminado de lanzar el hechizo. Incluso si este tipo quema todo su poder mental, todavía tiene que invocar a las criaturas infernales del tercer círculo. Aunque no le tenía mucho miedo a ese grandullón, las torres grises y blancas definitivamente desaparecerían si estallara una guerra en esta isla. Después de resolver el problema aquí, inmediatamente persiguió hacia la superficie del mar. Cuando el mago de huesos blancos y la bruja araña vieron la torre. Maestro, sus expresiones cambiaron drásticamente. Sintieron que Harland estaba muerto. Obviamente había sido asesinado por este monstruo. Inmediatamente, los dos magos lanzaron hechizos para abandonar el campo de batalla y estaban a punto de escapar. Este no es un lugar donde puedas entrar y salir cuando quieras. El maestro de la torre se burló y arrastró a los dos magos del segundo círculo y al lagarto del infierno de 3 cabezas en el campo de batalla. Fue 1 contra 3. Horman, Marlene y otra persona, el mago perdido Pinos. Es un mago de matrices con métodos extraños. Ve tras él y trata con él con cuidado. Me ocuparé de él aquí. Horman y Marlene asintieron y rápidamente lo persiguieron. Pinos viajó 100 millas de una sola vez. Luego, se escondió en una isla deshabitada entre los arrecifes y utilizó un simple conjunto de invisibilidad de primer círculo para cubrirse. El hombre y la serpiente hicieron un plan. Luego, Horman nadó rápidamente hacia la isla. Por otro lado, Levi se escondió en la boca de la ballena rey dragón, listo para dejar que Leviatán lo enviara en cualquier momento y le diera al enemigo un golpe fatal. Cuando Horman estaba a unos 5 kilómetros de la isla, la expresión de Pinos, que estaba escondido en el conjunto, cambió. Sintió una aura poderosa que venía a través de su hechizo de detección. Era la serpiente blanca. Sí, debería pasar por allí como Marlene. Mi aura está completamente oculta. Incluso si la percepción de esta criatura trascendente es aguda, no debería poder descubrirme. Pinos se consoló. Al mismo tiempo, se preguntó si debía escapar. Sin embargo, después de pensarlo un poco, decidió esperar. No creía que la serpiente blanca pudiera descubrirlo. Lo que Pinos no sabía era que Levi ya había fijado su ubicación a través del mensaje de la serpiente negra. Incluso si ocultó su aura a través del conjunto y desapareció de la percepción de Levi, fue inútil porque Levi podía sentir dónde desaparecía su aura. Una vez que Pinos se alejara del conjunto, su aura se filtraría nuevamente y Levi lo sentiría nuevamente. Horman pronto llegó a la isla. Él era muy obediente a Levi. Sin decir una palabra, liberó directamente un aliento helado indiscriminado en el arrecife de la isla. El hielo se extendió y congeló la isla centímetro a centímetro. Escondido en el laberinto sin sombras, Pinos pensó que estaba a salvo. Su expresión cambió. Esta maldita bestia sin pelaje,
¿Cómo supo que estaba aquí, o fue pretendiendo ponerme a prueba? Eso es imposible. Cuando escapé, usé percepción, pero nadie me siguió. Aunque dudaba, cuando la escarcha cubrió este lugar, Pinós salió volando. Sus movimientos eran muy rápidos y un hechizo de segundo anillo estalló hacia Horman. El cuerpo de serpiente de Horman estaba cubierto por una habilidad parecida a un hechizo, Fast Armor, que bloqueaba el ataque del hechizo del segundo anillo. La serpiente gigante balanceó su cola y arrasó directamente con 1000 soldados, y Pinós la esquivó inmediatamente. Mago. Contando con el método de respiración de los caballeros C376, poder del tercer círculo, cuerpo de caballero, inversión del segundo círculo, 6. Pinós no se atrevió a seguir luchando por miedo a que el enemigo lo alcanzara. Mientras esquivaba el ataque de la serpiente gigante, una serie de objetos que parecían pequeñas banderas giraban y bailaban a su alrededor. Quería usar el conjunto del segundo círculo, Swarm Shark Dance, para matar a Horman y terminar la batalla rápidamente. En ese momento, una figura se convirtió en una luz sangrienta y salió disparada. El rollo de llama carmesí en la mano de Levi fue destrozado, y 5 técnicas de bola de fuego grande que emitían un calor abrasador y eran como pequeños soles aparecieron rápidamente y volaron hacia Pinós sin ningún punto ciego. Hechizo del segundo círculo, técnica 5 bolas de fuego. Tan pronto como subió, usó el hechizo del segundo anillo que siempre se había mostrado reacio a usar. Boom boom boom. 5 bolas de fuego explotaron sucesivamente y el mar se iluminó. No había nada que una técnica de gran bola de fuego no pudiera resolver. Si lo hubiera, dispararía 5 tiros consecutivos. La secta divina de las 5 bolas de fuego fue la más asombrosa. El hechizo de segundo anillo más clásico de la facción ardiente, que era conocida por su incomparable poder de ataque, era naturalmente poderoso. Pinós no tenía dónde esconderse. ¿Hay un mago del segundo círculo? ¿Y él es de la facción ardiente? Pinós se sorprendió. Estaba seguro de que podría derrotar a la serpiente blanca, pero si hubiera un mago del segundo círculo, definitivamente no podría derrotarla. El Swarm Shark Dance de Pinós fue interrumpido por Levi a mitad de camino. No tuvo más remedio que detenerse y lidiar con el ataque furtivo por detrás. Detrás de Pinós, un monstruo alto y corpulento con un cuerpo de llama de escamas negras, un brazo helado, pies de avestruz, un ámbar de sangre, una columna vertebral de dragón con espalda de ballena y alas de sangre volaron. Este monstruo sonrió salvajemente y movió la lengua. La sangre del loto rojo ardió ferozmente, provocando que el aura del monstruo alcanzara un pico sin precedentes. Era Levi en el legendario estado tridimensional. Detrás de él tenía 3 cabezas y 6 brazos. Su forma de Dharma era solemne y los cinturones negros ondeaban. El espíritu maligno Asura de las 9 espadas, de 5 metros de altura, apareció de repente, y por encima de las 9 espadas, las 9 estrellas aparecieron de nuevo. Legendario tridimensional y sangre de loto rojo más 9 espadas doradas. Este debería ser el estado más fuerte de Levi en la historia. Aparte de Favored by the Night, todos los demás estados fueron efectivos. Frente a un poderoso mago del segundo círculo, Levi solo tuvo una oportunidad de atacar. Solo podía tener éxito y no fracasar. Desde que comenzó la gran batalla, había permanecido inactivo hasta ahora. Había estado soportando en silencio todo este tiempo, esperando este tipo de oportunidad para cortar su golpe de espada más sublime. Al mismo tiempo, un aliento abrasador mezclado con un flujo de llamas brotó de la boca de Levi y llegó instantáneamente. Aliento de loto rojo. El aliento de llama escarlata golpeó directamente la espalda de Pinós, quien estaba peleando con Horman. El hechizo defensivo de la túnica del segundo círculo sobre Pinós protegió automáticamente su cuerpo, bloqueando Bad Lotus Breath. Además del campo defensivo del segundo círculo, como mago del segundo círculo, naturalmente tenía otros medios defensivos. Sin embargo, lo que siguió fue la brillante cadena de 9 estrellas de las 9 espadas de Asura y las 9 espadas doradas que quemaron a Bad Lotus. Slash. Después del magnífico ataque, la túnica se rompió y las runas de hechizo se atenuaron. Carne y sangre salpicadas en el mar. Mago del segundo círculo, mago perdido, Pinós. Morir, mago.
Contacto con el método de respiración de los caballeros C377. Bestia con cuernos dorados. Columna dorada. Meditación de nivel 4.1. En el mar. Levi jadeó pesadamente. Después de descansar un momento, dijo, gracias, Horman. No te importa si tomo las cosas de esta persona, ¿verdad? Horman negó con la cabeza. Metió el cadáver roto del mago del segundo círculo en su bolsa de almacenamiento y recogió el objeto de almacenamiento del mago, así como las pequeñas y extrañas banderas y platos esparcidos por el mar. Descubrió que había todo tipo de runas de hechizos en estas banderas y placas aparentemente discretas que no podía entender en absoluto. ¿Podría ser esto algo usado para matrices? Levi también estaba inseguro. Sin embargo, esa matriz era una matriz a gran escala especialmente personalizada para organizaciones de magos. Definitivamente era diferente de este tipo de matriz. No importaba lo que fuera, Levi guardaba todo en su bolsa de almacenamiento. Luego, montó la ballena Rey Dragón y regresó a la Torre Gris con Horman. En ese momento, la señora Marlene había regresado. La batalla con el maestro de la torre había terminado. Como potencia del tercer círculo, era solo cuestión de tiempo antes de que se ocupara de los 3 magos oscuros del segundo círculo. Marlene se culpó a sí misma. Ella no había atrapado a ese maldito mago perdido y lo había dejado escapar. Está bien, Marlene. Después de todo, esa persona es un mago de matrices. Es competente en matrices, por lo que todavía es muy difícil matarlo. Incluso yo estuve atrapado por su matriz durante mucho tiempo. El maestro de la torre consoló a Marlene, que parecía un poco deprimida. Suspiro, si matamos a este mago oscuro del segundo círculo, podremos solicitar más recompensas de la torre estelar después de que pase la marea de bestias marinas. Aunque esta vez hubo muy pocas víctimas en la torre gris durante la marea de bestias marinas, para activar el costoso conjunto a gran escala, las reservas de piedras de éter casi se agotaron, lo que fue fatal para una organización de magos. Los gastos diarios de la torre requerían piedras de éter. Además, la tienda oficial que abrió el cercano mercado de magos fue cerrada debido a la marea de bestias marinas, por lo que la torre gris perdió su fuente de ingresos. La pequeña cantidad de piedras de éter que obtuvieron de los aprendices obviamente no fue suficiente. Está bien. Solo Arland vale 20. 000 piedras de éter en la torre estelar. Además de los 3 magos del segundo círculo, esta es una recompensa de 50. 000 piedras de éter. Además, hay una gran cantidad de piedras de éter en sus bolsas de almacenamiento. He calculado aproximadamente que estas piedras de éter son casi suficientes para compensar nuestras pérdidas durante este periodo de tiempo. Arland era alguien que sabía cómo brindar ayuda en momentos de necesidad. En el momento más crítico, envió calor a la torre gris. Afortunadamente, el maestro de la torre ya lo esperaba. Ya había descubierto los trucos de Arland, por lo que no expuso el hecho de que había avanzado directamente al tercer círculo. De lo contrario, con la personalidad de Arland, definitivamente no vendría a menos que se convirtiera en un tercer círculo. Al final, Levi y Horman regresaron a la Torre Blanca. Levi fue a la Torre Blanca y colocó el cadáver y la bolsa de almacenamiento del mago del segundo círculo frente a Marlene y el maestro de la torre. Este es Pinos. ¿Lo mataste? Marlene exclamó incrédula. Levi negó con la cabeza y dijo con una sonrisa amarga: he estado siguiendo a esta persona y sé dónde se esconde. Cooperé con Horman y maté a esta persona. ¿Cómo podría matar a un mago del segundo círculo? Solo lancé un ataque furtivo. Marlene dio un suspiro de alivio. Si Levi hubiera matado solo a un mago del segundo círculo y a un mago que dominara las matrices, Levi quería llevarse en secreto la bolsa de almacenamiento de esta persona, pero se dio cuenta de que no podía abrirle la restricción de hechizos en absoluto. Por eso, después de pensarlo un poco, decidió entregárselo a la organización. Además, a Levi le preocupaba que el maestro de la torre y los demás se comunicaran con Horman y descubrieran que había escondido en secreto el botín de guerra de un mago del segundo círculo. Eso no sería bueno. Perdería la confianza más básica entre las personas. Creía que el maestro de la torre y la señora Marlene se ocuparían del botín de manera justa, por lo que decidió hacerlo.
La cabeza de otro mago oscuro del segundo círculo. Debería poder cambiarlo por 10. 000, piedras de éter en la torre estelar, dijo Marlene. El maestro de la torre pensó por un momento y dijo con expresión seria, olvídate de Pinos. No difundan la noticia de la muerte de Pinos. Solo unos pocos de nosotros lo haremos, y Mo. Pinos es diferente de los demás. Es un mago de la matriz y siempre ha sido el foco de la torre estelar. Esto se debe a que la torre estelar también está muy preocupada por la herencia de la matriz de esta persona. Por supuesto, no podemos darle algo tan preciado a la torre estelar. No tiene precio y debería ser controlado por nuestra organización. Levi, tú y Horman mataron a esta persona juntos. Es tu mérito, así que, naturalmente, no es poco. Si esta persona tiene la herencia de un asistente de matriz en su bolsa de almacenamiento, puedes aprenderla en la torre en cualquier momento siempre que firmes un contrato confidencial y no se lo digas a nadie, dijo el maestro de la torre. Gracias, maestro de la torre, dijo Levi. Inesperadamente, esta persona era en realidad un mago de matrices poco común. Después de ver el poder de las matrices, Levi estaba obsesionado con ellas. Ahora que tenía la oportunidad de aprender sobre matrices, naturalmente no la rechazaría. Para ser honesto, si no fuera por Horman, Levi no se habría atrevido a matar al mago del segundo círculo. También fue debido a la supresión frontal de Horman que Levi tuvo la oportunidad de lanzar un ataque furtivo. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C375. Poder del tercer círculo, cuerpo de caballero. Reversión del segundo círculo, 5. Uf, finalmente estoy a salvo. Maldita sea, mi disco de matriz también aterrizó en la torre gris. Sufrí grandes pérdidas. Morfeo me mintió. Herman ya ha avanzado al tercer círculo. Afortunadamente escapé rápidamente. Pino se escondió en el arrecife para recuperar su fuerza espiritual. La matriz del segundo círculo, C. Demon Cage, era la matriz de captura más fuerte que había dominado. Incluso una potencia del tercer círculo quedaría atrapada en él por un corto tiempo. Si el conjunto no le hubiera dado algo de tiempo, Pinos no habría podido escapar. Por supuesto, al mismo tiempo, el consumo de fuerza espiritual por parte de este conjunto del segundo círculo también fue extremadamente aterrador. Pinos lo dominaba hacía poco, por lo que ahora no se atrevía a correr por ahí por miedo a que lo atraparan. En ese momento, estaría al límite de su ingenio. Aunque la matriz era poderosa, el consumo de fuerza espiritual estaba lejos de lo que hechizos del mismo nivel podían comparar. En cualquier caso, Arlan tenía su primer conjunto circular, el Shadowless Maze Array, para ocultar su aura y figura. Estaba seguro de que, a menos que pasaran otros magos del tercer círculo o superior, nadie podría detectar que se escondía a 50 kilómetros de la torre gris. Me esconderé aquí unos días para recuperar mi fuerza espiritual. Escaparé cuando termine la tormenta. Pinos estaba contento de que Arlan, ese tonto, le hubiera dado algo de tiempo. De lo contrario, incluso si fuera un mago de matrices, le resultaría difícil escapar sin estar preparado. Efectivamente, tal como Pinos había esperado, cuando la maga del segundo círculo, Marlene, voló hasta aquí, no se dio cuenta de que había una persona escondida en el arrecife. Esto hizo que Pinos diera un suspiro de alivio. Bebió una botella de poción y comenzó a meditar para recuperar su fuerza espiritual. Bajo la superficie del mar, el cuerpo delgado y blanco de Horman pasó volando. La lengua de serpiente de Horman olfateó. Podía sentir vagamente que el aura de esa persona estaba en el mar frente a él, pero no podía verla. Esto puso a Horman un poco ansioso. En ese momento, Levi sacó la cabeza de la boca de la ballena rey dragón y saludó a Horman. Horman lo entendió e inmediatamente nadó hacia abajo. Horman, hazme un favor. Sé dónde está esa persona. Levi reveló una extraña sonrisa y movió la lengua. Había estado siguiendo al segundo mago del círculo que huía hasta aquí. Con el mensaje de la serpiente negra, Levi se había aferrado completamente a la figura de esa persona hasta que esa persona ocultó su figura y aura en la isla. Sin embargo, después de todo, el otro grupo era un mago del segundo círculo, por lo que Levi no se atrevió a hacer ningún movimiento.
Se quedó aquí y esperó una oportunidad hasta que llegó Horman. Debería conocer algún tipo de hechizo de ocultación. Horman, unamos fuerzas y matemos a este enemigo, dijo Levi. Como criatura trascendente del segundo círculo y de sangre mixta del clan dragón, Horman era muy poderoso. Con la ayuda de Horman, Levi sintió que todavía había una oportunidad de tratar con esta persona. Horman asintió. También sintió que el enemigo estaba en el mar no muy lejos, pero su lengua de serpiente no era tan útil como la de Levi, por lo que no podía localizar con precisión el alcance del enemigo. Muy bien. Luego, ve y sujétalo de frente. Está en el arrecife del lado derecho de la isla. Puedes usar directamente una habilidad similar a un hechizo de área de efecto para atacar la isla indiscriminadamente. Definitivamente saldrá. Después de que salga, los dos hermanos cooperaremos y lo mataremos en un instante sin darle ninguna oportunidad. Levi sonrió siniestramente. No tenía confianza en lidiar con un mago del segundo círculo, pero con el poderoso Horman, no era un método de respiración de los caballeros C378, bestia con cuernos dorados, columna dorada, meditación de nivel 4, 2. El maestro de la torre abrió inmediatamente la bolsa de almacenamiento de pinos. Levi estimó que había decenas de miles de piedras de éter en su interior. Como se esperaba de un mago de la matriz del segundo círculo, era realmente rico. Luego, había varias matrices de diferentes formas y tamaños. Estos eran los núcleos del conjunto. Levi también le había entregado las banderas del conjunto Shark Friends y Obey del segundo círculo al Tower Master. Estaba demasiado lejos del segundo círculo. En lugar de dejarse cubrir de polvo, también podría aumentar la resistencia de la torre. Al final, el maestro de la torre encontró un libro de aspecto antiguo. El libro era muy grueso y estaba hecho de un material desconocido. En la portada había un extraño triángulo con un ojo rojo sangre. El libro de Cipher. El maestro de la torre lo hojeó y se lo mostró a Marlene y Levi. Levi tomó el libro. El ojo rojo sangre abrió de repente sus ojos inyectados en sangre y miró fijamente a Levi. Levi ignoró al tuerto. Estos eran solo algunos intereses malvados y trucos de magos. No significaban nada. También lo miró bruscamente. Como era de esperar, este era un libro que registraba la herencia de matrices. El valor de este libro era inconmensurable y no podía medirse con Etherstones. Sin embargo, después de terminar de leer el libro, se dio cuenta de que estaba incompleto. El maestro de la torre parecía haber notado la confusión de Levi. Dijo, obviamente, lo que Pinos obtuvo fue solo una parte de la herencia de este maestro de matriz llamado Cipher. Lo miré y debería contener algunos conocimientos básicos sobre matrices y matrices de primer círculo. Una matriz de segundo círculo de bajo nivel sin ningún conocimiento por encima del tercer círculo no me resulta de mucha ayuda. Sin embargo, Marlene y Levi, si tienen tiempo, pueden aprenderlo y aprender la matriz del segundo círculo. Si estás preparado de antemano, hay pocos oponentes del mismo nivel. Marlene y Levi asintieron y el maestro de la torre continuó. El conocimiento de las matrices también implica mucha alquimia, elaboración y runas de hechizos antiguos. Levi, si quieres aprender matrices, será mejor que vengas a mí para complementar tus conocimientos de alquimia, dijo el maestro de la torre. Está bien, maestro de la torre. Todavía estoy concentrado en convertirme en un mago oficial. Puedo aprender sobre matrices y alquimia después de abrirme paso, dijo Levi. No puedes ignorar las pociones, Levi. Marlene se lo recordó impotente. Por supuesto que no. Las pociones son mi especialidad. Solo necesito incursionar en el resto. De esta manera, podré lidiar con los magos de matrices más fácilmente en el futuro, dijo Levi. Eso tiene sentido, dijo el maestro de la torre. Al final, el maestro de la torre le ofreció a Levi 1,000 piedras de éter como recompensa. Levi no pudo negarse y lo aceptó generosamente. Levi abandonó la Torre Blanca y dejó que el maestro de la torre y la señora Marlene se tomaran su tiempo para contar el resto del botín de guerra. Aparte del mago perdido, no contribuyó mucho a esta batalla, por lo que no estaba calificado para participar en la distribución. Ya fue una agradable sorpresa que pudiera obtener la herencia del conjunto.
Los magos del tercer círculo son realmente demasiado poderosos. Están en un nivel completamente diferente al de los segundos círculos. Si los magos del primer círculo tienen una combinación razonable de hechizos, tienen suficientes cartas de triunfo y están bien equipados, podrían competir con los magos del segundo círculo. Entonces es casi imposible que los segundos círculos desafíen a los terceros círculos. Por lo tanto, los magos del primer y segundo círculo son solo magos de bajo nivel. Después del tercer círculo, serán magos intermedios. En todo el mar estelar, empezarán con el método de respiración de los caballeros C379, bestia con cuernos dorados, columna dorada, meditación de nivel 4, 3. Al mismo tiempo, después de que Baron Deepsea escapara con heridas graves, la marea de bestias marinas en esta zona también comenzó a desvanecerse gradualmente. A partir de entonces, los ataques de las bestias marinas se hicieron cada vez más débiles. Al final, durante el mes del viento del norte en 1025, la marea de bestias marinas nunca volvió a llegar. Básicamente, esto marcó el final de la marea de bestias marinas en esta zona marítima, pero al observar el mar sin fin, algunas áreas todavía sufrían el impacto de la marea de bestias marinas. Pero en general, la marea de bestias marinas había pasado su periodo pico y el siguiente paso era debilitarse. Todo esto estaba dentro de las expectativas del Consejo de Magos Pentwain. Calendario de Santa Brillantez año 1026, mes de inicio. El mensajero de la Torre Estelar volvió a traer buenas noticias. Después de casi 2 años de resistencia, la guerra entre magos y bestias marinas había llegado a su fin. El coraje y la perseverancia demostrados por los magos fueron admirables. El vencedor final siguieron siendo los magos. Los magos demostraron una vez más con su fuerza que eran los verdaderos dueños de esta zona marítima. El mal no suprimió el bien. Cualquier mal eventualmente sería derrotado. No mucho después, los vuelos de la Sureship hacia y desde Endless Sea comenzaron a moverse nuevamente. Los magos que habían sobrevivido al desastre aplaudieron la alegría de la victoria. El Black Seal Wizard Market reanudó lentamente sus operaciones y la vivacidad habitual regresó gradualmente. Sin embargo, el presidente del sindicato encargado de hacer cumplir la ley ya no era Whalesong Island, sino un hechicero de la cueva Darksea. Whalesong Island anunció el cierre de sus tiendas en el mercado y se retiró de la gestión policial del Black Seal Wizard Market. A partir de ese momento, fue como si estuviera recluido y no interactuara con otras organizaciones de magos. En contraste con la desolación de la isla Whalesong, la Torre Gris estaba prosperando. Después de la marea de bestias marinas, la Torre Gris se aplicó oficialmente a la Pentwain Wizard Council y se convirtió en una organización de magos del tercer círculo certificada oficialmente. A partir de ese momento, la organización podría disfrutar del tratamiento de la organización Third Circle Wizard. La Torre Estelar también había enviado la recompensa por el maestro de la torre matando a esos magos oscuros a la Torre Gris. La cantidad total llegó a 60,000 piedras de éter. Como líder de la organización de magos oscuros del segundo círculo, las cabezas de estas personas eran muy valiosas. Con estas piedras de éter, el maestro de la torre podría fortalecer su cuerpo de alquimia y aumentar su fuerza. También podría resolver el urgente problema de la Torre Gris en el vacío del tesoro. La actual Torre Gris, después de 2 años de marea de bestias marinas, no solo no decayó, sino que incluso parecía que estaba prosperando. Después de todo, en comparación con las otras organizaciones, la Torre Gris fue la que sufrió menos pérdidas. En esta marea de bestias marinas, la isla Whalesong fue la que más sufrió. Cuando traicionaron a la raza humana, también fueron apuñalados por la espalda por el clan del mar y casi fueron destruidos. Por otro lado, del lado de la Torre Gris, después de que el maestro de la torre alcanzara el tercer círculo, todos se sintieron orgullosos y confiados. En esta zona marítima, el tercer círculo tenía la disuasión de las armas nucleares. Además, el barco no muerto, su enemigo mortal, también había sido eliminado. Sería mucho más seguro para ellos viajar en el futuro. En las últimas etapas de esta marea de bestias marinas, todavía había un destacado aprendiz de mago de alto nivel en la torre que había avanzado con éxito hasta convertirse en un mago oficial. Esta persona era que el maestro de la torre pudiera derrotar a tantos enemigos por sí solo. Esto lo hizo aún más ansioso por convertirse en un mago oficial.
La batalla con estos magos oscuros había hecho que Hermann, una potencia del tercer círculo, apareciera de la nada. Todos los aprendices de magos que fueron mantenidos en la oscuridad revelaron sonrisas felices. Los corazones de todos, que habían estado en suspenso todo este tiempo, se sintieron completamente aliviados. Con un Tower Master tan poderoso a cargo de la Torre Gris, la fuerza y el estatus de la Torre Gris en esta región marítima se dispararían y estaría a la par de la isla Whale-Sound. Aparte del hecho de que el número de magos oficiales era más débil que el de Whale-Sound Island, la Torre Gris también era considerada una organización de magos del tercer círculo en otros aspectos. Calendario de Santa Brillantez año 1025, mes de Whitfield. Una noticia aún más importante se difundió en esta zona marítima. Hace un mes, un señor del clan marino, el barón Deep Sea, lideró a 4 poderosos generales del clan marino, miles de miembros del clan marino y muchas bestias marinas para atacar la isla Whale-Sound. El señor del clan del mar demostró una fuerza extremadamente poderosa y destrozó el conjunto defensivo de la isla Canción de las Ballenas con un solo golpe. Luego, el clan del mar y la isla Canción de las Ballenas se enfrentaron en una sangrienta batalla. En esta batalla, la fuerza del clan del mar aplastó la isla Whale-Sound casi unilateralmente. Con la cooperación de los 4 generales, el barón Deep Sea mató a un mago del segundo círculo y farmacéutico Angus de la isla Whale-Sound, hirió gravemente al mago del tercer círculo Morfeo y mató a más de la mitad de los magos oficiales y aprendices de magos de la isla Whale-Sound. Justo cuando el clan del mar estaba a punto de derribar por completo la isla Whale-Sound, un misterioso mago del quinto anillo descendió a la isla Whale-Sound con un pergamino de teletransportación espacial y salvó a Morfeo en el momento crítico. Luego, usó un hechizo del quinto anillo y mató a más de la mitad del clan del mar. Sin embargo, Baron Deep Sea era realmente inusual. Él y los 2 generales supervivientes del clan marino en realidad escaparon bajo las narices de los magos del quinto anillo. Después de esta batalla, la fuerza de la isla Whale-Sound, que estaba casi destruida, cayó drásticamente. Solo quedaban 5 magos oficiales. Un mago del segundo círculo quedó con un maestro adjunto de la isla y el mago del tercer círculo Morfeo también resultó gravemente herido y recluido. Toda la isla Whale-Sound enfrentó una crisis sin precedentes. Esta chica rubia de triple afinidad, que creció en la Torre de los Magos, se convirtió con éxito en una maga oficial y se mudó a la Torre Blanca, lo que hizo que los aprendices de magos sintieran envidia. Winnie ya estaba por delante de la mayoría de los aprendices de magos debido a su talento en afinidad con los 3 elementos. Además, ella ya era adorada por Abuela Marlene. Bajo algún cuidado especial, era normal que se convirtiera en una mago oficial después de un largo tiempo de acumulación. Ahora, incluida Winnie, la Torre Gris tenía un caballero legendario, 3 magos del primer círculo, un mago del segundo círculo y un mago del tercer círculo. La Torre Gris era mucho más poderosa que antes. En esta región marítima, el antiguo señor de la isla Whale-Sound dio la bienvenida a un poderoso competidor, la organización del tercer círculo, la Torre Gris. La situación en esta región marítima también cambió de una súper fuerte a 2 fuertes. En tan buena situación, Levi se concentró en su cultivo e hizo preparativos para convertirse en mago oficial. En la sala de farmacia del 9º piso de la Torre Gris, Levi se duchó y se cambió de ropa. Se calmó y se preparó para empezar a preparar una poción especialmente importante. Esa era la poción del primer círculo, la bendición de Naga, que había estado anhelando. Durante las últimas etapas de la marea de bestias marinas, Levi básicamente no tuvo que preocuparse por las bestias marinas debido a la protección del maestro de la torre. Así, hizo todo lo posible para cultivar el arte de la meditación. Al final, cultivó con éxito el arte de meditación de la tierra hasta el nivel máximo 3. Levi. Arte de meditación de la tierra, nivel 3, máximo, avance disponible. En las últimas etapas de la marea de bestias marinas, después de que se resolvió la crisis de la Torre Gris, Levi aprovechó la última oportunidad y montó a la ballena rey dragón para buscar en el mar todos los días. Al final, realmente encontró un grupo de nagas grises. Después de tratar con una familia de 5 miembros de este grupo, Levi recogió un total de 5 lágrimas de Grey Naga. Las lágrimas del naga gris no eran las lágrimas del naga gris, sino un cristal rojo sangre con forma de diamante en el pecho de una criatura trascendente como el naga gris.
Este cristal en forma de rombo también fue el principal método de ataque del Grey Naga. Podría disparar un rayo de luz que noquearía al enemigo. Una vez se pudieron usar las lágrimas de Naga gris para refinar la bendición de Naga, por lo que Levi tuvo 5 oportunidades. Siempre y cuando Levi pudiera refinar con éxito el Grey Naga. Bendición una vez, tendría un 90% de posibilidades de convertirse en mago oficial. Empezando con el método de respiración de los caballeros C380, bestia con cuernos dorados, columna dorada, meditación de nivel 4. La bendición del Naga gris solo sería efectiva cuando se usara por primera vez. Por lo tanto, si Levi hubiera podido perfeccionarlo 2 veces con éxito, habría obtenido ganancias. Incluso si lo vendió a la torre a bajo precio, valía 4.000 piedras de éter. Si lo vendiera en el mercado, podrían ser 5.000 o incluso 6.000 piedras de éter. Si conociera a esas personas ricas que lo necesitaban con urgencia, podría ser aún mayor. Después de todo, solo el coste de estos materiales fue de 2.000 piedras de éter. Se podría decir que las lágrimas del Naga gris eran la poción más valiosa del primer círculo. No hace falta decir que este tipo de poción utilizada para atravesar reinos valía mucho y no había necesidad de preocuparse en absoluto por las ventas. Después de todo, había demasiados aprendices de magos de alto nivel que estaban estancados en la etapa de mago avanzado. Durante este periodo de tiempo, Levi había estado usando otras pociones del primer círculo para practicar con el fin de refinar la bendición de los Naga. Después de consumir muchos recursos, ahora confiaba en refinar la bendición de Naga. No tengo muchos requisitos. Solo necesito tener éxito una vez. Levi se calmó y comenzó a refinar la poción. Secó la hierba de la lámpara de niebla y la molió hasta convertirla en polvo. Molió el pico del pájaro de la alegría hasta convertirlo en polvo y lo molió hasta convertirlo en polvo. Luego, puso los demás ingredientes de la poción y procedió de manera ordenada según los pasos y la artesanía de la fórmula. Mientras una olla de líquido azul hervía en el crisol, Levi añadió apresuradamente la lámpara de niebla. Hierba y cantó un encantamiento. La poción se volvió verde y Levi añadió el pico del pájaro de la alegría uno tras otro. La poción se volvió negra. Finalmente, Levi arrojó las lágrimas grises de color rojo sangre de Naga y recitó el encantamiento final de la poción de ensamblar. Aba Modeto, acompañado de una explosión, el crisol explotó y las pociones salpicaron. Se activó el escudo de agua de la túnica de pez volador de Levi y se bloquearon las pociones hirviendo. Competencia en farmacia más 236. Los ojos de Levi se contrajeron. 2.000 piedras de éter habían desaparecido. Sigue adelante. Luego, cambió a un nuevo juego de utensilios de farmacia. Su corazón se calmó y continuó perfeccionándose. ¡Boom! El crisol recién reemplazado se agrietó nuevamente. Competencia en farmacia más 222. La segunda vez volvió a explotar. Estoy cansado. Lo perfeccionaré mañana. No perdí 4.000 piedras de éter hoy. El fracaso es la madre del éxito. Al día siguiente. Levi respiró profundamente y continuó refinándose con una expresión tranquila. La tercera vez estuvo acompañada por el canto de la medicina de ensamblar. Después de que las lágrimas grises de Naga, de color rojo sangre, fueron colocadas en el crisol, la poción originalmente negra comenzó a convertirse en una poción viscosa que era como sangre. Emitía un olor a pescado, como si fuera una olla de sangre hirviendo. Luego, no mucho después, la olla de poción fue absorbida por las lágrimas del Naga gris y desapareció mágicamente. Finalmente, en el fondo del crisol, una hermosa bola de color sangre se detuvo allí. La bola de sangre emitía un fenómeno extraño que hacía que la gente quisiera tragarla. Competencia en farmacia más 450, funcionó. No es una pérdida ahora. Si tengo éxito la próxima vez, obtendré ganancias. Levi utilizó un frasco que había preparado de antemano para sellar la poción y evitar que el efecto medicinal se evaporara. Luego continuó perfeccionando. El cuarto refinamiento fue un éxito. Se completó otra bendición de Naga.
Levi estaba muy contento. Me lo he ganado. Al tercer día, Levi continuó perfeccionando. Luego volvió a tener éxito. Si estas dos pociones se colocaran en el mundo exterior, innumerables grandes organizaciones lucharían por ellas. Incluso las organizaciones Third Circle Wizard lucharían por ellos. Aunque la bendición de los Naga era muy cara y los aprendices de magos definitivamente no podían permitírselo, esos magos oficiales, magos del segundo y tercer círculo, generalmente preparaban dichas pociones para sus amados discípulos o hijos para que pudieran avanzar con éxito hasta convertirse en magos. De hecho, muchas organizaciones de magos en el mar sin fin estaban dirigidas por familias de magos. Los mayores de estas familias guardaban algunas pociones como la bendición de Naga por el bien de sus descendientes. Los padres de Winnie solían ser aprendices de magos de alto nivel en la Torre Gris, pero se jubilaron después de eso. Por lo tanto, la vida de Winnie había sido tranquila desde que era joven. Ella pudo avanzar con éxito a mago gracias al apoyo de sus padres. Después de todo, la combinación de magos y magos tenía una mayor probabilidad de dar a los descendientes con talentos magos. Por lo tanto, con el tiempo se formaron clanes de magos de diversos tamaños. Especialmente en una enorme organización de magos como la Torre Estelar, que fue formada por varios grandes clanes de magos. Aunque el Consejo de Magos Pentwain estaba trabajando arduamente para debilitar este atributo familiar para evitar cierta degeneración y corrupción, el efecto fue mínimo. Al final, Levi, que había obtenido 3 pociones de la bendición de Naga, dejó 2 para vender. La situación dependía de si los vendería a la organización o al mundo exterior. Además, Levi todavía tenía hierba de lámpara de niebla adicional y pico del pájaro de la alegría. Si obtuviera más lágrimas de Grey Naga en el futuro, podría seguir perfeccionándolas. Con la experiencia de refinar con éxito 3 veces, la tasa de éxito de Levi en refinar en el futuro solo aumentaría. Después de refinar la poción, Levi colocó su mano sobre el cristal Claim. Fuerza espiritual, 20. Poder ortográfico, 145. Ahora todo estaba listo y también la poción. Solo necesitaba pulir su poder de hechizo hasta el pico de 200 puntos y luego elegir un modelo de hechizo de primer círculo para construirlo. Entonces podría intentar abrirse paso hasta convertirse en un mago oficial. No había necesidad de preocuparse por el poder del hechizo. Levi podía refinar naturalmente pociones verdes para reponerlas. Levi ya había pensado en el modelo de hechizo del primer círculo para el avance al primer círculo. El hechizo pasivo del primer círculo, Rock Body, era un hechizo avanzado de la técnica Stone Skin. De hecho, la técnica de piel de piedra era esencialmente una versión simplificada del cuerpo de roca. La técnica de piel de piedra solo fortaleció la defensa de la piel de Levi, pero el cuerpo de roca se adentró profundamente en su carne y huesos para fortalecer la defensa de Levi desde adentro. Por lo tanto, Levi sintió que la construcción de este modelo de hechizo del primer círculo no debería ser difícil para él. Contacto 2.